Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en Internet que te trae noticias de las principales obras de todo el país. Perú impulsa la inversión privada en megaproyectos. La ministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, anunció que el MTC promoverá una mayor participación de la inversión privada con el objetivo de desarrollar proyectos de gran envergadura en el país que ayuden a cerrar las brechas tanto en el sector transporte como en el de comunicaciones. La titular del MTC manifestó que con la inversión privada se han financiado proyectos de infraestructura claves como carreteras, aeropuertos, puertos, ferrocarriles y metros, contribuyendo significativamente al desarrollo y competitividad del país. Durante su participación en el Foro Ejecutivo, Financiamiento de Proyectos y Megaproyectos, la ministra Lazarte destacó el rol de la inversión privada en el crecimiento económico porque contribuye a mejorar la competitividad, a elevar la calidad de los servicios públicos y a aumentar el empleo. Precisó que el MTC va a seguir impulsando reformas que faciliten el financiamiento de proyectos y megaproyectos junto a importantes organizaciones nacionales e internacionales. Venimos diversificando nuestra cartera de inversiones con contratos de gobierno a gobierno, obras por impuestos y convenios de cooperación, indicó la ministra. Este foro permitirá al MTC tomar nota de los aportes realizados por los participantes, de tal forma que les servirá para realizar propuestas para la mejora en las condiciones de financiamiento y en la ubicación de nuevas formas de financiamiento. La inversión privada es y seguirá siendo importante para ejecutar proyectos y megaproyectos en el país. Su participación nos ayuda a cerrar la brecha de infraestructura. Si tomamos en cuenta las limitaciones de recursos públicos en el sector. Producto de esta alianza, hemos identificado una cartera de más de 120 nuevos megaproyectos por más de 180.000 millones de soles. Así tenemos la línea 3 y 4 del Metro de Lima, el anillo vial periférico, ferrocarril Lima-Ica y los tramos 4 y 5 de la longitudinal de la sierra. A ellos se suman 21 megaproyectos en ejecución, como el Muelle Sur, la línea 2 del Metro de Lima, la construcción del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y del aeropuerto de Chinchell. Según las estimaciones más recientes, la brecha de infraestructura de corto plazo asciende a 36.000 millones de dólares y casi un tercero de esto se concentra en el sector de transporte. En el largo plazo, la inversión necesaria para cerrar la brecha existente entre Perú y los países desarrollados asciende a 110.000 millones de dólares, el 4% del PIB, en promedio para un horizonte de 20 años. Y básicamente empezaremos por decir que tenemos 12 megaproyectos que se han concluido, en los últimos 12 años, 7 megaproyectos concluidos emblemáticos, entendiendo por megaproyectos a aquellos proyectos que están por encima de los 500 millones de soles. Este costo de estos megaproyectos está aproximadamente en 10.000 millones de soles y podemos ver que son los que se puestan a continuación, que es la línea de Metro 1, el terminal portuario de Matarani, el puente Nanay, la carretera Matarani-Arenal Punta de Bombón, el aeropuerto internacional Jorge Chávez, en lo que corresponde al componente de la operación, la construcción de la pista de aterrizaje y la torre de control como parte de la ampliación del aeropuerto, y el terminal portuario de Salaberry, etapa 3 y 4. Sin embargo, tenemos 21 megaproyectos que están en la cartera de ejecución, y estos suman en total aproximadamente 50.000 millones de soles. Sacando los montos, se ha ejecutado casi 20.000 millones de soles y tenemos un saldo por ejecutar de 9.546 millones. Y se destacan algunos megaproyectos que hemos identificado con las características que antes les mencioné. Por ejemplo, tenemos claramente el proyecto de la línea 2, la construcción del nuevo terminal del Jorge Chávez, la red vial 4 Evitamiento Chimbote, la importante carretera Lima-Canta-Guayay, la carretera Huaura-Sayán-Churín, Ollón-Ambo, tramo, en realidad sus 3 tramos, la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Mollepata-Payasca,
el Aeropuerto Internacional de Chinchero, la nueva carretera central y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Puerto Bermúdez-San Alejandro. El modelo de conservación o de mantenimiento de la red vial nacional ha sufrido cambios, desde la intervención directa por las unidades zonales de Provías Nacional hasta lo que es el conocido PP1, que es básicamente un contrato por niveles de servicio, pero básicamente financiado con gasto corriente, y el PP2, que es el modelo actual que incluye componentes de mejoramiento de las vías, además del gasto corriente para el mantenimiento y rutinario que requieren estas vías. Este cambio básicamente se dio por un tema de finanzas públicas. Levantar endeudamiento requiere de un componente de inversión pública y es por eso que las conservaciones al día de hoy requieren de ese componente de inversión pública que les exige hacer un perfil de preinversión. En esta primera lámina lo que básicamente vamos a mostrar es cómo es que ha ido evolucionando el PBI desde el año 2010 hasta el año 2022. Aquí se ve que se ha tenido un importante crecimiento desde el 2010 hasta el 2022 en más o menos 208%. De acuerdo al marco macroeconómico multianual, esto se va a incrementar más o menos en 80% más, entonces estaríamos llegando a un 290% respecto al año 2010. El porcentaje que se asigna históricamente al presupuesto público respecto al PBI ha sido en promedio 21%, considerando también las proyecciones del marco macroeconómico multianual, estimamos que podría ser 22%. Además, tomamos en cuenta también ya lo que a la fecha el Ministerio de Economía y Finanzas ha comunicado de asignación presupuestaria para los años 24 al 26. Considerando eso y teniendo en cuenta la asignación que ya les habíamos mostrado, más o menos que estimamos vamos a tener en el año 2024 y teniendo en cuenta un crecimiento promedio de 7.7 en el presupuesto del sector público y la misma participación de 7.3 del sector transportes, entonces considerando eso, la barra verde es lo que nosotros tendríamos como disponible para poder financiar la continuidad de los megaproyectos. En los megaproyectos la ministra había indicado que más o menos 50.000 millones era el costo de esa cartera que está en ejecución y que habíamos ejecutado más o menos 20.000 y todavía tenemos pendiente por ejecutar 30.000 millones. La idea es no tener un solo fideicomiso, sino varios, y de ir gatillándolos en la medida que el espacio dé para poder apalancar los recursos privados que nos puedan financiar una cartera más grande. Entonces, por eso se habló de primero financiar línea 3 y línea 4 y de manera progresiva ir viendo otros proyectos. Muy importante porque hemos empezado con los megaproyectos urbanos de Lima y Callao, pero en realidad el objetivo también del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sería aplicar este instrumento para una cartera del Ministerio, ¿no? Por eso ya es una segunda etapa. Conozco esfuerzos que se están haciendo en este sentido en otros países. En Ecuador, para la reforma del sector eléctrico, se está creando justamente un fideicomiso que canaliza la recaudación de las empresas distribuidoras para fondear nueva generación eléctrica. Pero yo creo que no es tan necesario irnos más allá de Perú para encontrar buenos ejemplos. Tenemos el fideicomiso de Sedapal, el fideicomiso de salud, ¿no? que segregan, digamos, la primera línea y que termina con una clasificación de riesgos aún mayor que las propias entidades y que ha sido muy exitosa para financiar proyectos de APP sobre la base de esos flujos. Es algo sumamente estándar. Pensando en la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de Lima se financia contra su flujo de alcabala. Es estándar que un financista identifique cuál es el flujo menos riesgoso y apalanque sobre ese flujo, subordinando el resto de flujos que recibe una entidad. Sin embargo, el riesgo está en todas las modalidades de ejecución, o sea PP u obra pública, el riesgo de construcción siempre es alto. Y siempre es alto porque tenemos un sistema de adquisición de predios que finalmente termina privilegiando el trato directo ad infinitum, voy a decirlo así, y no privilegia el bien público ni además el ordenamiento y la planificación adecuada. Bueno, es por eso, paréntesis, que esto es uno de los, digamos, empezamos en el tema de proyectos con el financiamiento, pero vamos a hacer en diferentes foros, tocar el tema de predios y de contratación pública. El riesgo de construcción en el país de megaproyectos y proyectos en general es básicamente el tema predial, liberación de interferencias y el tema ambiental.
El tema ambiental no por la complejidad o rigurosidad que se le pida, exija un proyecto, sino más bien en la multiplicidad de opiniones de diferentes entidades y en la no centralización y predictibilidad al momento de aprobar un EIA según corresponda, y lo que es más complicado al momento de ejecutar una obra, cuando hayan modificaciones no sustanciales, tener que pasar por procesos que te demoren, por ejemplo, para una carretera, un depósito de materiales o una cantera, 7 meses. Eso te termina extendiendo los contratos tanto de obra pública, de APP, G2G, cualquiera sea la modalidad, vamos a tener ese riesgo. Entonces, el financiamiento no solamente debe ir acompañado, o las reformas del financiamiento tienen que ir acompañadas de las reformas de la gestión de la infraestructura. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video, para que el algoritmo nos siga recomendando. Laxcomo forma parte de una comunidad de países